Ya tiene mucho tiempo que hice este video de por acá, ya tiene algo de tiempo que lo hice y la verdad no pensé que llegáramos hasta este momento. Y por mucho tiempo me estuvieron diciendo tanto en mensajes, tuve la oportunidad de mandarlo por ahí en algunos mensajes en Facebook, compartir algún diagrama, pero no lo había enseñado tal cual en un video. Es algo que la verdad me había estado haciendo pato con este tema, no lo había querido hacer. Sin embargo, este comentario de aquí fue el que me hizo pensar ese pequeñísimo estamos esperando. De verdad que fue algo que vaya, me llegó aquí. Y pues bueno, esta vez lo vamos a enseñar. ¿Qué tal, gente de la nueva generación? Esperemos que estén muy bien. Este es un video de verdad especial. Llevamos mucho tiempo esperando este video. No solamente ustedes, también yo. Créanme que lo estuve esperando, ese momento de iluminación en el que yo iba a decir: tengo que hacer este video, no tiene que pasar un día más. Así es que déjame por favor aquí abajo en los comentarios qué te pareció. Ve el video 1000 veces para que puedas entenderle bien. Si no lo has hecho, suscríbete en la parte izquierda del canal. Y pues vaya, sin más que hablar, vamos allá. Lo más sencillo sería explicarles cuántos relevadores lleva este sistema, cuántos diodos vamos a utilizar, en qué posición van a ir los cables. Pero la verdad es que yo quiero que realmente ustedes entiendan cómo funciona este sistema, que cuando lo vayan a armar no tengan absolutamente ningún problema. Yo sé que a lo mejor lo van a utilizar para ustedes mismos, si es que a lo mejor tienen un poco de conocimiento acerca de esto, que a lo mejor lo van a estar comercializando con sus clientes. Entonces el propósito de esto es que no tengan ningún problema al armarlo, que sepan arreglar si es que se han equivocado en algo. Así es que les voy a mostrar el proceso que yo utilicé para poder armar perfecto este sistema, y quién sabe, tal vez ustedes en algún momento puedan llegar hasta a mejorarlo. Así es que lo primero que necesitamos es nuestro típico relevador. Tenemos aquí nuestra tierra, nuestra corriente de switch, la corriente directa y la salida hacia nuestro estéreo. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a abrir el switch, va a llegar nuestra corriente de switch, va a permitir el paso hacia nuestro estéreo y nuestro estéreo va a prender. Pero nosotros lo que necesitamos es que nuestro estéreo siga prendido aún después de cerrar el switch. Es decir, que este relevador se quede activo aún después de que le deje de llegar esta corriente. Para ello vamos a crear un pulso constante con este relevador. Para hacer esto va a ser algo muy sencillo, pero vaya que muy eficaz. Vamos a tener igualmente nuestro positivo, negativo, corriente de switch y la salida hacia nuestro estéreo. Pero la diferencia es que vamos a hacer un puente desde nuestra terminal 30 hacia nuestra terminal 85. Es decir, que nuestro positivo pase a través de nuestro relevador, llegue hacia nuestro estéreo, pero también active nuevamente nuestro relevador en la terminal 85. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros cerremos el switch y deje de llegar nuestra corriente de switch, nuestro relevador no se desactivará, pues ya estará pasando el positivo hacia nuestra terminal 85. Eso sí, hay que tener cuidado, debemos de poner un diodo, porque no queremos para nada que esta corriente directa pase hacia el switch. Es decir, que nuestro switch se mantenga abierto aunque nosotros cerremos el switch. Esto podría provocar un problema grave en nuestro carro, ya sea que sea un carro antiguo, y más si es un carro nuevo, podría provocar un problema muy grande. Por eso es importante poner nuestro diodo para que impida que nuestra corriente pase hacia el switch. Si no sabes cómo funciona el dedo, yo creo que no te lo voy a dejar aquí, te lo voy a dejar hasta el final del video para que puedas ver bien cómo funciona un diodo. Ahora tenemos un segundo problema. Si nosotros dejamos el sistema así, nuestro estéreo va a seguir prendido aún después de que nosotros cerremos el switch. Sin embargo, siempre va a estar activo, y nosotros lo que necesitamos o lo que queremos es que nuestro estéreo se apague cuando nosotros abramos la puerta de nuestro carro. Para ello vamos a necesitar otro relevador. Va empezando lo bueno, amigos míos, por favor pongan mucha atención. Explicamos. La terminal 86 de nuestro relevador principal
Vamos a hacer un puente y la vamos a conectar a la terminal 30 de nuestro otro relevador. La terminal 87A la vamos a conectar a tierra, a negativo, directo. Y la terminal 85 la vamos a conectar a positivo. Y la terminal 86 la vamos a conectar al negativo de nuestra puerta cuando abre. Esto lo hacemos porque hay algunas puertas que no mandan negativo, mandan positivo. Por eso vamos a tener esta opción de poder intercambiar los polos en caso de que nuestra puerta sea positivo. ¿Qué es lo que va a pasar? Hace un momento comentábamos, nuestro elevador no lo vamos a poder desactivar. Por ello, lo vamos a desactivar por medio de la terminal 86. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando el negativo de la puerta active nuestro elevador, va a dejar de hacer contacto con el negativo y va a cortar el negativo que activa nuestro relevador principal. Y por lo tanto, nuestro relevador se va a desactivar. Y así, amigos, vamos a tener generado nuestro pulso constante para que nuestro estéreo se siga quedando prendido aún cerrado el switch, y se va a apagar cuando nosotros abramos la puerta. Pero aquí vamos a tener un último fallo. Si nosotros tenemos abierto el switch y abrimos la puerta, nuestro estéreo se va a apagar porque siempre vamos a tener activo este relevador. Por lo tanto, vamos a necesitar otro último relevador. Este es el último relevador, amigos míos, se los prometo, ya es el último relevador. Les explico. La terminal 85 la vamos a conectar en la terminal 30 de nuestro otro relevador. La terminal 85 de este la vamos a conectar a corriente de switch. La terminal 87A la vamos a conectar al positivo, corriente directa. Y la terminal 86 la vamos a conectar a negativo, tierra directa. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuestro relevador cuando esté abierto el switch, va a desactivar, va a impedir el paso de la corriente hacia nuestro relevador de la puerta, y este, por lo tanto, no va a desactivar nuestro relevador principal mientras el switch esté abierto. Y así, amigos míos, vamos a tener armado nuestro sistema para que se mantenga nuestro estéreo prendido cuando cerramos el switch y se apague cuando abrimos la puerta. Explicamos una vez más. Tenemos generado nuestro pulso constante de corriente cuando se cierra el switch. Tenemos nuestro apagado de nuestro estéreo cuando abrimos la puerta, y nuestro estéreo no va a ser afectado cuando nosotros abrimos la puerta mientras el switch esté abierto. Así de sencillo, bueno, no tan sencillo, siempre lo digo tan sencillo, pero de esta forma vamos a tener armado nuestro sistema. Recuerden siempre poner los cables bien conectados. Si este es un sistema sofisticado, vamos a ponerlo así, tiene que estar bien armado con sus respectivas terminales, cinta, todo bien armado para que sea un trabajo profesional. Y después de esto yo me voy a echar unas pequeñas celitas. Hay que premiarse, amigos míos, hay que premiarse. Después de que armes este sistema, yo me compré mis alitas y mis papas para festejar. Es algo que no había enseñado durante mucho tiempo. Espero que te haya ayudado. Así es que, una vez más, espero que este video te haya ayudado. Ya saben, dudas, preguntas, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Ahorita ya estaba comiendo ansias con las alitas que ya estaban muy ricas. Si llegaste hasta este punto de este video, no olvides esta información. Velo como una inversión. Tú invertiste de tu tiempo para poder ver este video. No lo olvides. Aplícalo con tus clientes, aplícalo con las personas que trabajan para ti. Ve este video 1000 veces para que puedas en verdad comprender cómo funciona este sistema y que puedas ofrecerlo sin ningún problema en tu negocio, y créeme que te va a poder remunerar muchísimo en este caso. Así es que espero que este video te haya ayudado. Ya saben, como lo había comentado, preguntas pueden dejármelas por aquí abajo. Suscríbete en la parte izquierda del canal si no lo has hecho todavía, ¿verdad? Van a venir cosas muy buenas. Si quieres apoyar este canal, puedes, por aquí va a aparecer una tarjetita, no sé, es que yo no la veo, pero por aquí va a aparecer una tarjeta en la que puedes apoyar este canal. Si quieres hacerlo, lo apreciaríamos mucho. Así que, pues eso es todo, los esperamos en el próximo video.